Mi nuera hizo un plan durante 5 años para sacarme de mi propia empresa después de estar 40 años construyendo esto desde cero con mi esposo, y ella me echaba como un mueble viejo. No podía creer lo que estaba ocurriendo, así que decidí retirarme de la mejor manera mientras ella celebraba su victoria. Pero mi nuera creyó que me quedaría tranquila como si nada. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Esa tarde, cuando volví a mi casa después de la junta, me senté en el sillón donde mi esposo y yo solíamos planear cada apertura de supermercado. Sentí el peso de los años en mis hombros. Las luces del atardecer entraban por la ventana del estudio. Mi mano temblaba un poco cuando abrí el cajón donde guardaba algo que nadie sabía que existía. Porque todo lo que había pasado en esa sala de juntas no era el final. Era apenas el principio de algo que yo había preparado con mucho cuidado. Pero para entender cómo llegué a este momento, tengo que contarte cómo empezó todo. Hace 42 años, mi esposo Eduardo y yo abrimos nuestro primer supermercado. Teníamos 26 años, un préstamo que nos daba miedo y un local que antes había sido una bodega de herramientas. Recuerdo el olor a pintura fresca el día que pusimos el letrero. Super Express. Los dos solos limpiamos, pintamos, acomodamos cada anaquel. Eduardo manejaba las compras a los proveedores. Yo llevaba las cuentas y atendía la caja. Trabajábamos 18 horas al día. Los primeros 3 años casi no nos vimos dormir. Pero lo hicimos juntos y funcionó. Cuando nació nuestro hijo Daniel, yo lo cargaba en una manta mientras revisaba las facturas en la oficina. Eduardo le enseñó a caminar entre los pasillos del supermercado. Ese niño creció viendo cómo se construía un negocio con honestidad, trabajo duro y palabra cumplida. Para cuando Daniel cumplió 12 años ya teníamos 3 sucursales. A los 18 éramos una cadena de 9 supermercados. Eduardo decía que algún día nuestro hijo tomaría las riendas de todo esto. Y yo estaba de acuerdo. Era nuestro legado para él. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar los planes. Hace 12 años, Eduardo empezó a sentirse cansado. Al principio pensamos que era el estrés. Teníamos 15 supermercados para ese entonces y estábamos negociando la expansión más grande de nuestra historia. Pero el cansancio no se iba. Una tarde, colapsó en la oficina. Los doctores nos dijeron que su corazón estaba fallando. 6 meses después, mi esposo murió en el hospital mientras yo le sostenía la mano. Tenía 56 años. El mundo se me derrumbó. Daniel tenía 24 años y acababa de terminar su carrera en administración. Me hice cargo de la presidencia de la empresa porque alguien tenía que hacerlo. Lloré todas las noches durante 1 año. Pero cada mañana me levantaba, me ponía la ropa de trabajo y seguía adelante. Por Eduardo, por Daniel, por lo que habíamos construido juntos. Daniel empezó a trabajar conmigo, al principio en áreas sencillas. Logística, inventarios, revisión de sucursales. Era buen muchacho, inteligente, pero le faltaba esa hambre que su padre y yo teníamos. Él había crecido con todo resuelto. No sabía lo que era pelear por cada centavo. Aún así yo confiaba en que con el tiempo aprendería. 2 años después de la muerte de Eduardo, tomamos la decisión más importante en la historia de Super Express. Una cadena nacional quería comprar 30% de nuestras acciones para ayudarnos a expandirnos por todo el país. Después de meses de negociaciones, aceptamos. Con ese dinero abrimos 22 supermercados nuevos en 3 años. Yo seguía como presidenta del consejo directivo, pero necesitábamos contratar gente especializada. Ahí fue cuando llegó Patricia Ruiz como directora general. Patricia tenía 40 años. Venía de trabajar en una cadena internacional y sabía exactamente lo que hacía. Era seria, directa y le importaban los resultados. A mí me cayó bien desde el primer día. Hablábamos el mismo idioma. Eduardo habría aprobado su contratación.
Con Patricia al frente de las operaciones diarias, yo pude enfocarme en el consejo y en preparar a Daniel para que algún día tomara mi lugar. Y entonces, hace 10 años, llegó ella, Valeria Mendoza. Valeria entró a trabajar como asistente administrativa en el área de marketing. Tenía 27 años, era bonita, siempre sonriente, siempre dispuesta. Yo la veía de vez en cuando en las oficinas centrales. Me saludaba con respeto, me preguntaba cómo estaba. Parecía buena muchacha. Daniel tenía 29 años y todavía no había tenido ninguna relación seria. Yo ya me había resignado a que mi hijo terminaría casado con su trabajo. Pero 6 meses después de que Valeria entró, Daniel llegó a mi casa una tarde de domingo con esa cara que tienen los hombres cuando están enamorados. Me dijo que había conocido a alguien especial, que trabajaba en la empresa, que llevaban 3 meses saliendo en secreto porque querían estar seguros antes de decirme. Cuando me dijo su nombre, sentí una pequeña sorpresa. Valeria era al menos 5 años menor que él. Pero Daniel se veía feliz, y después de todo el dolor que habíamos pasado con la muerte de su padre, yo solo quería ver a mi hijo sonreír de nuevo. Los invité a cenar. Valeria llegó con un ramo de flores y un postre hecho en casa. Se sentó a mi lado en la mesa y me habló de su familia, de cómo había estudiado mercadotecnia, de lo mucho que admiraba lo que Eduardo y yo habíamos construido. Me dijo que Daniel era el hombre más noble que había conocido. La vi tomarle la mano a mi hijo. Él la miraba como si fuera la única persona en el mundo, y yo sentí alivio. Mi hijo no estaría solo. Tendría a alguien a su lado. Se casaron 2 años después. Fue una boda hermosa en un jardín. Valeria llevaba el vestido que siempre había soñado. Daniel no dejaba de sonreír. Yo lloré en la ceremonia porque Eduardo no estaba ahí para verlo, pero también lloré de felicidad. Pensé que mi nuera sería la hija que nunca tuve, que juntos cuidarían el legado de la familia. Los primeros años fueron buenos. Valeria dejó su puesto administrativo porque Daniel estaba subiendo de posición y no queríamos conflictos de interés. Ella se dedicó a la casa, a viajar con mi hijo, a acompañarme a las reuniones familiares. Siempre atenta, siempre sonriente. Me llamaba cada semana para invitarme a comer. Me preguntaba por mi salud, me traía detalles. Mientras tanto, la empresa seguía creciendo. Patricia manejaba todo con eficiencia. Yo ya tenía 63 años y empezaba a sentir el peso de tantos años de trabajo. Daniel había aprendido mucho y ya estaba listo. Así que hace 5 años, en una junta del consejo, propuse que mi hijo tomara mi lugar como presidente. Yo me quedaría como consejera, con voz y voto, pero sin la carga diaria. El consejo aprobó la decisión por unanimidad. Daniel asumió la presidencia, Patricia seguía como directora general y yo finalmente pude descansar un poco. Fue en esos momentos cuando empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños. Valeria empezó a aparecer más seguido en las oficinas. Decía que iba a almorzar con Daniel, pero yo la veía en los pasillos hablando con otros miembros del consejo. Siempre casual, siempre amistosa. Después empezó a asistir a eventos de la empresa, cenas con proveedores, inauguraciones de sucursales. Daniel me decía que a Valeria quería apoyarlo, que le gustaba sentirse parte del negocio familiar. A mí me pareció normal. Muchas esposas de empresarios hacen lo mismo. Pero había algo en su forma de moverse en esos espacios, como si estuviera midiendo, calculando. La vi en una cena de fin de año, hablando durante 1 hora con Roberto Salazar, nuestro director de operaciones. Él era viudo, tenía 48 años y siempre había sido coqueto. Los vi reírse juntos. Daniel ni siquiera lo notó. Estaba ocupado atendiendo a otros invitados. Un día, hace 4 años, Patricia vino a mi casa. Se sentó en la sala y me dijo directamente que necesitaba hablar conmigo sobre algo que le preocupaba. Me contó que Valeria había empezado a hacer preguntas sobre los procesos internos, qué proyectos estaban en desarrollo, cuáles sucursales eran más rentables, cómo funcionaba la cadena de mando. A Patricia le había parecido raro porque Valeria ya no trabajaba ahí. Le pregunté si Daniel sabía. Me dijo que no quería preocuparlo sin estar segura de nada. Yo le resté importancia. Le dije que probablemente Valeria solo quería entender mejor el negocio para apoyar a Daniel. Patricia asintió, pero su cara me decía que no estaba convencida. Antes de irse me dijo que tuviera cuidado.
que a veces la gente no es lo que parece. Esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a prestar más atención, y entre más miraba, más cosas veía. Valeria ahora almorzaba seguido con diferentes miembros del consejo, siempre por separado, siempre casual. Roberto Salazar era el más frecuente. También Carlos Mendoza, nuestro director de finanzas. También Ana Soto, la directora de recursos humanos. Cuando yo preguntaba en las juntas sobre ciertos temas, notaba miradas entre ellos, pequeños gestos, como si compartieran algo que yo no sabía. Daniel no veía nada. Cuando yo le mencionaba algo, me decía que Valeria solo estaba siendo sociable, que le gustaba conocer a la gente con la que él trabajaba. Yo no insistía. No quería ser la suegra metiche, no quería crear problemas en su matrimonio, pero algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. Hace 3 años, en una junta trimestral, Valeria apareció como invitada especial de Daniel. Dijo que quería aprender más sobre el funcionamiento del consejo. Se sentó al final de la mesa y tomó notas durante toda la reunión. Yo la observé. Prestaba atención a cada detalle. ¿A quién hablaba? ¿Quién votaba en favor de qué? ¿Quién se oponía a las propuestas de Patricia? Y cuando terminó la junta, se quedó hablando media hora con Roberto Salazar en el pasillo. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y me fui a mi estudio. Abrí mi computadora y revisé los correos internos de la empresa. Yo tenía acceso a una cuenta de auditoría interna que se había creado años atrás cuando Eduardo estaba vivo. Era una cuenta que nadie usaba, pero que registraba automáticamente ciertos movimientos administrativos. Eduardo la había diseñado como respaldo en caso de que necesitáramos revisar algo. Nunca le dije a nadie que yo tenía acceso. Después de que Eduardo murió, simplemente la dejé ahí, funcionando en silencio. Empecé a revisar. Al principio no encontré nada raro, reportes normales, correos de trabajo, pero después de 2 horas vi algo que me llamó la atención. Roberto Salazar había enviado 3 correos a una empresa externa solicitando cotizaciones para servicios de limpieza. El problema es que nosotros ya teníamos contrato con una empresa de limpieza desde hacía años. ¿Por qué Roberto estaba pidiendo cotizaciones? Revisé más. Encontré otros correos similares, cotizaciones de transporte, de mantenimiento, de proveedores de alimentos, todos enviados por Roberto, todos a empresas que yo no conocía, y todos en los últimos 6 meses. Decidí no decir nada todavía, solo observar. Empecé a guardar capturas de pantalla de esos correos. Los imprimí y los metí en una carpeta que guardé en mi casa. Cada semana revisaba la cuenta de auditoría y cada semana encontraba más cosas. Roberto no era el único. Carlos Mendoza, el director de finanzas, había aprobado pagos a empresas que no reconocía. Pequeñas cantidades, nada que llamara la atención, pero sumadas eran mucho dinero. Y entonces vi algo que me heló el alma. Un correo de Roberto a Carlos con el asunto tema V. El contenido del correo era breve. Decía que ya había hablado con ella y que estaba de acuerdo, que seguían con el plan. Nada más. Tema V. V de Valeria. No podía comprobarlo, pero mi instinto me gritaba que sí. Durante los siguientes 2 años, seguí recopilando información. Contratos extraños, empresas que no conocía, pagos que me parecían raros, todo documentado, todo guardado en mi carpeta. Y cada vez que veía a Valeria en algún evento, la observaba. Cómo hablaba con los miembros del consejo, cómo se reía con Roberto, cómo tocaba el brazo de Carlos cuando conversaban. Daniel seguía sin ver nada. Trabajaba muchas horas, confiaba en su esposa, confiaba en su equipo. Y yo guardaba silencio, porque sin pruebas directas, ¿qué podía decir? ¿Que creía que mi nuera estaba planeando algo? ¿Que 2 directores estaban haciendo cosas sospechosas? Mi hijo me diría que estaba paranoica, que la edad me estaba afectando. No podía arriesgarme. Pero hace un año, las cosas cambiaron.
En una junta del consejo, Valeria volvió a aparecer. Esta vez no como invitada. Esta vez se sentó junto a Daniel como si tuviera todo el derecho. Y cuando llegó el tema de renovación de contratos con proveedores, ella habló. Dijo que ella había estado investigando por su cuenta y que creía que podíamos conseguir mejores precios con otras empresas. Mencionó 3 nombres. Yo los conocía. Eran las mismas empresas que Roberto había estado contactando. Patricia frunció el ceño. Dijo que los proveedores actuales tenían años trabajando con nosotros y que había que pensarlo bien. Valeria sonrió y dijo que precisamente por eso, que a veces la lealtad nos hace perder oportunidades. Yo no dije nada. Solo observé cómo Roberto y Carlos apoyaron la propuesta de Valeria. Daniel dijo que lo analizarían y la junta continuó. Pero yo supe que algo estaba por explotar. Hace 6 meses, Patricia volvió a buscarme. Esta vez llegó preocupada. Me dijo que había encontrado reportes de gastos que no cuadraban, que cuando ella había tratado de investigar más, Roberto Salazar le había dicho que se enfocara en su trabajo y dejara la administración interna a otros. Le mostré mi carpeta, los correos que había guardado, los contratos extraños. Patricia se quedó callada durante varios minutos, mirando todo. Después me miró y me preguntó si yo creía que mi nuera estaba detrás de esto. Le dije que sí, que no tenía pruebas directas, pero que mi instinto me lo decía. Patricia respiró hondo y me dijo que entonces teníamos que ser muy cuidadosas, porque si ella tenía a Roberto y a Carlos de su lado, iban a venir por mí y después iban a venir por ella. Tenía razón. Hace 3 meses, en una junta ordinaria, Roberto Salazar propuso crear un comité de modernización. Dijo que la empresa necesitaba renovarse, adaptarse a los nuevos tiempos. Propuso que el comité estuviera formado por él, Carlos, Ana Soto y 2 consejeros externos. Valeria no era mencionada en la propuesta, pero yo sabía que ella estaba detrás de todo. Daniel votó a favor. Dijo que era buena idea. Yo voté en contra. Patricia también. Pero éramos minoría. El comité se aprobó. Un mes después, ese comité presentó su primer reporte. Decían que la empresa tenía estructuras obsoletas, que el consejo estaba lleno de personas que ya no tenían la visión necesaria, que era momento de renovar posiciones clave. Y entre sus recomendaciones estaba una que me dejó fría. Evaluar la permanencia de consejeros honorarios que ya no participan activamente en la toma de decisiones. Yo era la única consejera honoraria. Me estaban apuntando directamente. Daniel me llamó esa noche. Me dijo que no me preocupara, que era solo un reporte, que nadie me iba a tocar. ¿Le creí? ¿O quise creerle? Pero hace 2 semanas, Roberto Salazar pidió una junta extraordinaria. El tema era reestructuración del consejo directivo. Yo sabía lo que venía. Así que esa mañana, antes de ir a la junta, abrí mi carpeta, revisé todo lo que había recopilado durante años y tomé una decisión. Si me iban a sacar, no sería sin pelear. Pero tampoco iba a mostrar mis cartas todavía, porque había algo que ellos no sabían. Yo llevaba años documentando cada uno de sus movimientos sospechosos, y ahora que me iban a atacar, yo estaba lista para el momento correcto. La mañana de la junta extraordinaria me desperté temprano. Me puse mi traje azul marino, el mismo que usé el día que Eduardo y yo firmamos la compra de nuestro primer local. Me miré al espejo. 68 años. Arrugas en la frente, canas que ya no me molestaba en pintar, pero mis ojos seguían siendo los mismos de la mujer que había construido un imperio desde cero, y esos ojos no iban a bajar la mirada. Llegué a las oficinas centrales 1 hora antes. Las secretarias me saludaron como siempre. Nadie sabía lo que estaba por pasar. Subí al piso donde estaba la sala de juntas. La puerta estaba cerrada. Me senté en uno de los sillones del pasillo a esperar. Sentí cómo el corazón me latía rápido, no por miedo,
por rabia contenida. A las 9 en punto empezaron a llegar. Carlos Mendoza fue el primero. Me saludó con una sonrisa falsa y me dio los buenos días. Yo solo asentí. Después llegó Ana Soto. Ella ni siquiera me miró. Roberto Salazar llegó 5 minutos tarde, como siempre. Me vio sentada y algo en su cara cambió, como si no esperara que yo estuviera tan tranquila. Patricia llegó caminando rápido. Se sentó a mi lado y me apretó la mano. Me preguntó en voz baja si estaba lista. Le dije que sí. Ella sintió y me dijo que entonces hiciéramos esto bien. Daniel llegó último. Venía serio. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo estaba. Le dije que perfectamente. Me miró con esa cara de preocupación que pone cuando siente que algo no está bien, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta de la sala se abrió. Y ahí estaba ella. Valeria entró con un vestido gris, tacones altos, el cabello perfectamente peinado. Me vio sentada y me saludó diciendo, «¡Qué gusto verme!». Yo no le contesté, solo la miré. Ella entró a la sala como si fuera la dueña del lugar. Entramos todos. La sala olía a café recién hecho. Me senté en mi lugar de siempre, al lado derecho de la cabecera. Daniel se sentó en la cabecera. Patricia a mi otro lado. Roberto, Carlos y Ana del otro lado de la mesa. Y Valeria se sentó junto a Daniel, no como invitada, como si tuviera un lugar permanente ahí. Daniel abrió la junta. Dijo que el Comité de Modernización había preparado una propuesta importante y que Roberto tenía la palabra. Roberto se aclaró la garganta, abrió su portafolio y sacó unos papeles. Dijo que, como todos sabíamos, la empresa estaba en un momento de crecimiento importante, que teníamos 52 sucursales, más de 3,000 empleados y proyectos de expansión en 4 estados, pero que para seguir creciendo necesitaban tomar decisiones difíciles. Hizo una pausa. Me miró directamente. Dijo que el comité recomendaba que reestructuraran el consejo directivo, específicamente que redujeran el número de consejeros honorarios para agilizar la toma de decisiones. Patricia habló inmediatamente. Le dijo que esperara, que si hablaba de reducir consejeros honorarios, solo había uno. Roberto asintió y dijo que exacto, que con todo respeto, creían que era momento de que yo me retirara, que había hecho un trabajo extraordinario durante décadas, pero que ahora la empresa necesitaba gente nueva, gente más conectada con las nuevas formas de hacer negocios. Sentí como la rabia me subía por el pecho, pero me quedé callada. Carlos intervino. Dijo que yo tenía 68 años, que había trabajado toda su vida, que merecía descansar y que ellos necesitaban espacio para implementar cambios que yo, con todo respeto, no iba a entender. Patricia golpeó a la mesa. Les dijo que estaban hablando de la fundadora de esta empresa, de la mujer que la construyó junto con su esposo, que no podían simplemente echarme como si no importara. Ana Soto habló por primera vez. Dijo que no era echarme, que era reconocer que mi ciclo ya había terminado. Que todos envejecemos y que todos tenemos que saber cuándo retirarnos. Yo seguía sin hablar. Solo miraba. Daniel se veía incómodo. Miraba los papeles frente a él sin decir nada. Y entonces Valeria habló. Se dirigió a los señores del consejo y dijo que creía que todos ahí valoraban profundamente lo que yo había hecho, pero que también tenían que ser honestos, que yo ya no iba seguido a las juntas, que cuando iba no proponía ideas nuevas, que me oponía a los cambios que ellos proponían y que eso los estaba frenando. Me miró directamente y sonrió. Dijo que era hora de gente más joven y competente. Se hizo un silencio en la sala. Patricia estaba a punto de explotar. Daniel me miraba esperando que yo dijera algo, pero yo solo sostuve la mirada de Valeria y después de unos segundos sonreí. Les pregunté si ya habían terminado. Roberto pareció sorprendido y me preguntó a qué me refería. Me levanté de mi silla. Todos me miraron.
Les dije que, si lo que querían era que me retirara del consejo, estaba bien, que no iba a pelear, que llevaba 42 años trabajando y que tal vez tenían razón, que tal vez era momento de descansar. Patricia me miró como si me hubiera vuelto loca y me preguntó qué estaba diciendo. Yo tomé mi bolsa y les dije que aceptaba, que me retiraba, que podían seguir con sus planes de modernización y que les deseaba mucha suerte. Valeria no podía ocultar la sorpresa en su cara. Roberto carraspeó y me dijo que, bueno, que ellos no esperaban que yo... Lo interrumpí y le pregunté que qué, que me fuera sin pelear. Les dije que no se preocuparan, que no iba a hacer un escándalo, que me iría con dignidad como Eduardo me enseñó. Daniel se paró y me dijo que esperara, que no tenía que ser así. Miré a mi hijo, mi único hijo, que no veía lo que estaba pasando frente a sus ojos. Le dije que estaba bien, que de verdad iba a estar bien. Salí de la sala. Patricia me siguió al pasillo y me preguntó casi gritando qué estaba haciendo. Le puse una mano en el hombro y le dije que confiara en mí. Bajé a mi auto, me subí, cerré la puerta y ahí, sola en el estacionamiento, solté el aire que había estado conteniendo. Ellos pensaban que habían ganado, que yo me había rendido. No tenían idea de lo que acababa de empezar. Esa tarde llamé a mi abogado. Se llama Javier Torres. Tiene 55 años y ha trabajado con mi familia desde que Eduardo estaba vivo. Es un hombre serio, de esos que no hablan de más. Le dije que necesitaba verlo urgentemente. Llegó a mi casa 2 horas después. Le mostré todo. La carpeta completa. Años de capturas de pantalla, correos electrónicos, contratos con empresas que no conocía, pagos sospechosos, todo organizado por fecha, todo documentado. Javier se quedó callado durante casi 1 hora revisando cada papel. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. Me dijo que esto parecía serio, pero que necesitábamos validar toda la información antes de hacer algo, verificar que los contratos fueran reales, confirmar que esas empresas existían, rastrear los pagos. Me explicó que, sin más pruebas, esto podía verse como una pelea interna de la empresa. Me preguntó si estaba dispuesta a investigar a fondo porque esto iba a tomar meses y podía ponerse difícil. Le dije que sí, que hiciera lo que fuera necesario y que no le dijera a nadie, ni siquiera a Daniel. Me preguntó por qué no a mi hijo. Le dije que porque Daniel confiaba en su esposa, y que si le decía algo ahora sin pruebas sólidas, él iba a defenderla, y yo perdería cualquier oportunidad de descubrir la verdad. Javier asintió y me dijo que le daría unos días para empezar las verificaciones básicas. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente, y no para bien. Daniel me llamaba menos, cuando hablábamos se sentía distante. Me di cuenta que Valeria estaba en su oído todo el tiempo, probablemente diciéndole que yo estaba resentida, que no podía aceptar que me habían sacado, que era mejor darme espacio. Una tarde, 2 semanas después de mi salida, Daniel vino a mi casa. Se sentó en la sala y me dijo que necesitábamos hablar. Me dijo que Valeria estaba preocupada por mí, que creía que yo no estaba tomando bien lo del retiro, que tal vez debería buscar ayuda profesional para procesar el cambio. Sentí como las palabras me golpeaban. Mi propia nuera estaba convenciendo a mi hijo de que yo necesitaba a un psicólogo, como si estuviera loca. Le pregunté a Daniel si él creía eso. Se quedó callado por un momento. Después me dijo que no sabía qué creer, que yo había aceptado todo muy rápido en la junta, que eso no era normal en mí, que siempre había sido una luchadora. Le dije que tenía 68 años, que estaba cansada, que tal vez ellos tenían razón y era momento de descansar. Daniel me miró con tristeza. Me dijo que si necesitaba hablar con alguien, él estaba ahí, pero sentí que ya no era cierto. Sentí que mi hijo se estaba alejando de mí. Cuando se fue lloré. Por primera vez en años, lloré de frustración y miedo, porque me di cuenta de que no solo me habían quitado la empresa, me estaban quitando a mi hijo. Una semana después,
Javier me llamó. Me dijo que había empezado a verificar las empresas que aparecían en los contratos que yo había guardado y que había encontrado algo preocupante. Varias de esas empresas no tenían oficinas reales. Las direcciones fiscales eran departamentos vacíos o locales comerciales abandonados. Algunas ni siquiera estaban registradas correctamente en el sistema tributario. Me dijo que esto confirmaba que algo raro estaba pasando, pero que todavía necesitaba más información para saber exactamente qué. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba. Me dijo que al menos un mes más. Pero yo no tenía un mes de tranquilidad. 3 días después de esa llamada, Patricia me buscó. Llegó a mi casa alterada. Me dijo que algo terrible había pasado. Valeria había propuesto en una junta interna que Patricia fuera removida como directora general, que la empresa necesitaba a alguien con visión más moderna. Roberto y Carlos habían apoyado la moción inmediatamente. Patricia me dijo que Daniel se había opuesto al principio, pero que Valeria le había dicho que esto no era personal, que era lo mejor para la empresa, y que Daniel había terminado absteniéndose de votar. La votación había quedado 3 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Patricia seguía en su puesto por ahora, pero sabía que era cuestión de tiempo. Me dijo que tenía miedo, que si la sacaban a ella, ya no quedaría nadie en la empresa que pudiera ver lo que estaba pasando. Le dije que no iba a dejar que eso pasara, que Javier estaba investigando, que pronto tendríamos respuestas. Patricia me preguntó ¿cuánto tiempo? Le dije que semanas, tal vez un mes. Me miró y me dijo que no teníamos un mes, que Valeria estaba moviendo todo muy rápido, que en un mes ya no habría nada que hacer. Y tenía razón. La semana siguiente las cosas empeoraron aún más. Daniel dejó de llamarme completamente. No contestaba mis mensajes. Cuando yo lo llamaba me decía que estaba ocupado y que hablaríamos después, pero ese después nunca llegaba. Me di cuenta de que Valeria lo había convencido de alejarse de mí. Probablemente le decía que yo era tóxica, que no podía aceptar que las cosas cambiaran, que era mejor para él poner distancia. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había crecido entre los pasillos de nuestros supermercados, ahora me evitaba como si yo fuera el problema. Una tarde me atreví a ir a las oficinas. Necesitaba hablar con Daniel cara a cara, pero cuando llegué a la recepcionista me detuvo. Me dijo que necesitaba agendar una cita para ver al presidente. Le dije que era su madre, que solo necesitaba 5 minutos. Me dijo que lo sentía mucho, pero que tenía órdenes de no dejar pasar a nadie sin cita previa, ni siquiera a mí. Me fui de ahí sintiendo que me habían dado una cachetada. En la empresa que yo había fundado, me trataban como una desconocida. 2 semanas después, Patricia me llamó llorando. Me dijo que acababan de notificarle su despido, que Roberto había convocado una junta de emergencia, que habían votado para terminar su contrato como directora general de inmediato. Daniel había votado a favor esta vez. Patricia me preguntó ¿qué iba a hacer? Le dije que no lo sabía, que Javier todavía estaba investigando, que necesitábamos más tiempo. Me dijo que ya no había tiempo, que en 2 semanas ella tendría que entregar su puesto y que después de eso yo no tendría nadie dentro de la empresa que me avisara lo que estaba pasando. Esa noche no pude dormir. Me sentía impotente. Me habían sacado de mi empresa. Mi hijo me había dado la espalda. Mi única aliada estaba a punto de irse. Y yo seguí esperando información que tal vez nunca llegaría a tiempo. Me levanté a las 4 de la mañana y llamé a Javier. Le dije que necesitábamos acelerar todo, que ya no podíamos esperar más. Me preguntó si estaba segura. Me explicó que si actuábamos ahora con la información incompleta que teníamos, podíamos perder el caso, que era mejor esperar a tener todo sólido. Le dije que entendía el riesgo, pero que si esperábamos más, iban a destruir cualquier evidencia que quedara, y no tendríamos nada. Javier suspiró.
y me dijo que estaba bien, que prepararía todo lo que teníamos y veríamos qué se podía hacer. Pero antes de que pudiéramos actuar, pasó algo que cambió todo. Una tarde, 3 semanas después de mi salida del consejo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era una mujer que decía llamarse Mónica. Me dijo que había trabajado en el departamento de contabilidad de Super Express hasta hace 2 meses, que había renunciado porque no aguantó más lo que estaba viendo. Me preguntó si podíamos vernos, que tenía información importante que yo necesitaba saber. Nos encontramos en una cafetería lejos de las oficinas. Mónica llegó nerviosa, mirando a todos lados como si alguien la estuviera siguiendo. Se sentó frente a mí y sacó una memoria USB de su bolsa. Me dijo que durante el último año había notado pagos extraños, facturas que no cuadraban, transferencias a empresas que nadie conocía. Cuando ella le preguntó a Carlos Mendoza sobre algunos pagos sospechosos, él le dijo que eso no era asunto suyo y que hiciera lo que le decían. Me contó que un día, por accidente, escuchó una conversación entre Carlos y Roberto. Hablaban de transferir dinero antes de que cerrara el trimestre, de asegurarse de que los montos quedaran distribuidos en diferentes cuentas para que nadie se diera cuenta. Mónica me dijo que desde ese día supo que algo muy malo estaba pasando y que cuando le redujeron su área y le ofrecieron un puesto menor, decidió renunciar antes de haberse involucrada en algo ilegal. Pero antes de irse, copió archivos, facturas, transferencias, correos internos, todo lo que pudo sin que nadie se diera cuenta. Me los entregaba a mí, porque sabía que yo era la única que podía hacer algo. Tomé la memoria USB con manos temblorosas. Le pregunté por qué no había ido a las autoridades directamente. Me dijo que tenía miedo, que Roberto y Carlos tenían contactos, que si ella denunciaba, podían hacerle daño, pero que si yo lo hacía, yo tenía el peso y la historia para protegerme. Le agradecí. Le dije que esto era exactamente lo que necesitaba. Mónica se fue rápido. Me dejó con la memoria USB y una sensación de que finalmente tenía algo real. Esa misma tarde, se la llevé a Javier. La conectamos a su computadora y lo que vimos nos dejó helados. Facturas duplicadas, por millones de pesos, transferencias a cuentas en el extranjero, correos donde Roberto y Carlos coordinaban pagos, empresas fantasmas creadas específicamente para desviar dinero de Super Express. Y había algo más. Un archivo de Excel con un registro detallado de todos los pagos ilegales de los últimos 3 años. Montos, fechas, cuentas de destino, todo organizado meticulosamente. Al final del archivo había una nota. Decía, Proyecto VM, aprobado por RS y CM. VM, Valeria Mendoza. RS, Roberto Salazar. CM, Carlos Mendoza. Ahí estaba, la prueba de que los 3 estaban trabajando juntos. Javier me miró y me dijo que con esto ya teníamos suficiente para una denuncia formal, que esto era evidencia de fraude corporativo en toda regla. Le dije que entonces lo hiciéramos, que ya no podíamos esperar más. Pero antes de presentar la denuncia, necesitaba hacer algo más. Necesitaba intentar hablar con Daniel una última vez. Porque sabía que cuando esto explotara, mi hijo quedaría destrozado y quería que al menos supiera que yo intenté advertirle. Fui a su casa una noche. Toqué la puerta. Valeria abrió. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que necesitaba hablar con Daniel. Me dijo que Daniel no quería hablar conmigo, que yo tenía que aceptar que las cosas habían cambiado.
Le dije que solo necesitaba 5 minutos con mi hijo. Valeria me miró con esos ojos fríos y me dijo que no, que Daniel estaba haciendo lo mejor para él al alejarse de mí, que yo era una influencia negativa en su vida y que serían mejor si dejaba de buscarlos. Intenté pasar. Ella me cerró la puerta en la cara. Me quedé parada ahí, en el porche de la casa de mi hijo, sintiendo cómo se me rompía el corazón. Volví a mi auto. Lloré durante media hora y después tomé una decisión. Si Daniel no quería escucharme, entonces tendría que ver la verdad por sí mismo, de la forma más dura posible. Llamé a Javier y le dije que procediera, que presentara la denuncia oficial con toda la evidencia que teníamos. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me dijo que las cosas iban a ponerse muy feas, que esto iba a ser público, que iba a doler. Le dije que lo sabía, pero que no había otra opción. Al día siguiente, Javier presentó la denuncia formal ante la fiscalía. Entregó toda la evidencia, las capturas de pantalla que yo había guardado durante años, los archivos que Mónica nos había dado, todo. La fiscalía revisó el caso durante 2 días y después me llamaron para una entrevista formal. Fui a las oficinas del Ministerio Público. Un fiscal me hizo preguntas durante 3 horas. Le expliqué todo desde el principio, cómo había empezado a sospechar, qué había encontrado, por qué había esperado tanto para denunciar. El fiscal me escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que era un caso muy fuerte, que con la evidencia que teníamos había suficiente para iniciar una investigación formal y que iban a actuar rápido. Me preguntó si entendía que esto iba a afectar a mi familia. Le dije que sí, que mi nuera estaba involucrada y que mi hijo iba a sufrir cuando se enterara. El fiscal asintió. Me dijo que lo sentía, pero que el delito era muy grave como para ignorarlo. 2 días después, un viernes por la mañana, la fiscalía llegó a las oficinas de Super Express. Y ahí fue cuando todo explotó. Daniel me llamó a las 8:30 de la mañana. Estaba en pánico. Me preguntó si yo sabía qué estaba pasando, que la fiscalía había llegado sin avisar con una orden de cateo, que estaban revisando todos los archivos financieros, que le habían pedido que no se moviera de ahí. Le dije que sí sabía, que la fiscalía estaba ahí por mi denuncia. Se hizo un silencio largo. Después Daniel me preguntó qué acababa de decir. Le repetí que yo había presentado una denuncia formal contra Roberto Salazar, Carlos Mendoza y Valeria por fraude corporativo. Gritó. Me preguntó si estaba loca, que cómo me atrevía a hacer algo así sin hablar con el primero, que era el presidente de la empresa. Le dije que precisamente por eso no le había dicho, porque él no iba a creerme y porque Valeria no le habría permitido ver la verdad. Me dijo que yo estaba inventando cosas, que estaba tan resentida por haber sido removida del consejo que había decidido destruir a toda la familia. Le dije que no estaba inventando nada, que tenía años de evidencia y que la fiscalía tenía todo. Daniel me colgó. Llegué a las oficinas 1 hora después. Había 3 patrullas afuera. Los empleados estaban asustados. Nadie entendía qué pasaba. Subí al piso de las oficinas administrativas. Daniel estaba en el pasillo con un fiscal. Me vio llegar y se acercó a mí con los ojos rojos. Me preguntó cómo había podido hacerme esto, que Valeria era su esposa, que yo estaba destruyendo su matrimonio por venganza. Le dije que no era venganza, que era justicia, que Roberto, Carlos y Valeria habían estado robándole a la empresa durante años y que yo tenía todas las pruebas. Daniel negó con la cabeza.
Me dijo que estaba equivocada, que Valeria no tenía nada que ver con la empresa, que ella ni siquiera trabajaba ahí. El fiscal que estaba con Daniel intervino. Me pidió que pasara a una de las oficinas porque necesitaba mi testimonio formal. Entré. Durante las siguientes 2 horas les expliqué todo de nuevo. Les mostré mi carpeta original. Les expliqué cómo había descubierto los correos sospechosos, cómo había empezado a documentar todo, cómo Mónica me había entregado los archivos finales. El fiscal me escuchó con atención. Después me dijo que habían encontrado irregularidades muy graves en los registros de la empresa, que los archivos que Mónica había copiado coincidían con lo que ellos estaban descubriendo en su revisión y que había suficiente evidencia para procesar a los 3. Me dijo que en las próximas horas iban a citar a Roberto, Carlos y Valeria para interrogatorios formales y que probablemente habría detenciones. Salí de la oficina. Patricia acababa de llegar. Me vio y corrió hacia mí. Me abrazó y me preguntó si era verdad que yo había denunciado. Le dije que sí, que ya no podíamos esperar más. Patricia me dijo que Roberto y Carlos acababan de llegar, que los fiscales los habían llevado a oficinas separadas para interrogarlos. 1 hora después vi cuando se llevaban a Roberto esposado. Su cara estaba roja. Gritaba que esto era una injusticia, que lo estaban acusando sin pruebas. 20 minutos después sacaron a Carlos. Él iba callado, con la cabeza agachada. Daniel los vio salir. Se quedó paralizado. Me miró desde el otro lado del pasillo con una expresión que nunca le había visto, entre shock e incredulidad. Valeria llegó a las 11 de la mañana. Nadie le había avisado lo que estaba pasando. Cuando vio las patrullas afuera, su cara cambió. Subió corriendo y buscó a Daniel. Lo encontró en su oficina. Yo estaba con el fiscal en una sala de juntas cercana cuando oí gritos. Salimos. Valeria estaba en el pasillo gritándole a Daniel. Le preguntaba qué estaba pasando, por qué la fiscalía estaba ahí, por qué se habían llevado a Roberto y Carlos. Daniel le dijo que mi mamá los había denunciado, que decía que los 3 le habían robado a la empresa. Valeria se quedó helada. Me vio al final del pasillo. Su cara pasó del miedo a la rabia en segundos. Caminó hacia mí. Me dijo que yo estaba loca, que cómo me atrevía a acusarla sin pruebas, que ella nunca le había hecho nada a esta empresa. Le dije tranquilamente que tenía todas las pruebas. Los correos, los contratos, los archivos, todo. Su cara se puso pálida, pero intentó recuperarse. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Le dije que sabía de los pagos a empresas fantasma, de las transferencias en cuentas en el extranjero, del proyecto VM que ella había aprobado junto con Roberto y Carlos. Valeria abrió los ojos. Daniel, que estaba detrás de ella, me preguntó de qué estaba hablando. Le dije a mi hijo que su esposa había estado planeando robar nuestra empresa desde hace años, que se había asociado con Roberto y Carlos y que habían desviado millones de pesos, y que todo estaba documentado. Valeria se dio vuelta hacia Daniel. Le dijo que no me creyera, que yo estaba inventando todo porque nunca la había aceptado como parte de la familia. Daniel me miró, después miró a Valeria y le preguntó si era verdad. Valeria empezó a llorar. Le dijo que no, que cómo iba a pensar eso, que ella lo amaba, que llevaban 10 años juntos. En ese momento llegó el fiscal con 2 policías. Le dijo a Valeria que necesitaba acompañarlos para un interrogatorio formal. Valeria se negó. Dijo que no iba a ir a ningún lado sin su abogado. El fiscal le dijo que estaba en su derecho de llamar a su abogado, pero que igual tenía que ir con ellos, que tenían una orden. Valeria me miró con odio. Me dijo que yo iba a pagar por esto, que iba a destruir mi nombre, que iba a asegurarme de que todo el mundo supiera qué clase de persona era. Le dije que hiciera lo que quisiera, porque al final del día, ella era la ladrona, no yo. ¿Se la llevaron? Daniel se quedó parado en medio del pasillo, mirando cómo se llevaban a su esposa. Yo me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro. Él se soltó. Me dijo que no lo tocara, que esto era culpa mía, y se encerró en su oficina. Esa tarde,
la fiscalía completó su investigación preliminar. Los peritos contadores revisaron todo. Y lo que encontraron fue peor de lo que yo había imaginado. Roberto, Carlos y Valeria habían robado 12 millones de pesos en 5 años. Habían creado 8 empresas fantasmas. Habían falsificado decenas de contratos. Habían lavado dinero a través de inversiones en el extranjero. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era lo que descubrieron después. Uno de los peritos encontró correos antiguos entre Valeria y Roberto. Correos de hace 7 años, anteriores a su matrimonio con Daniel. Los imprimieron y me los mostraron. El primer correo era de Valeria a Roberto. Decía que ella había entrado a trabajar en Super Express como asistente administrativa, que en unos meses empezaría a acercarse al hijo del dueño, que el plan estaba en marcha. La respuesta de Roberto decía que perfecto, que se tomara su tiempo, que esto tenía que verse natural. Había más correos, muchos más. Conversaciones donde Valeria reportaba sus avances con Daniel, donde decía que él ya estaba interesado en ella, que había aceptado salir con ella, que estaba funcionando. Un correo de hace 8 años decía textualmente: él cree que me enamoré de él. Es perfecto. En 2 años nos casamos y tengo acceso total. Leí esos correos sentada en la oficina del fiscal. Sentí náuseas. El fiscal me preguntó si estaba bien. Le dije que no, porque acababa de descubrir que todo el matrimonio de mi hijo había sido una mentira, que Valeria nunca lo había amado, que desde el principio solo lo había usado. El fiscal me dijo que había más, que habían encontrado mensajes recientes entre Valeria y Roberto donde hablaban de su relación personal. Me mostró algunos. Mensajes donde se decían cosas que solo dicen los amantes, donde Roberto le preguntaba a Valeria cuándo iba a dejar a Daniel, donde Valeria les respondía que todavía no, que primero tenían que asegurar el control de la empresa. Había un mensaje de hace 3 meses. Valeria le decía a Roberto que ya casi lo lograban, que ya habían sacado a la vieja del consejo, que en unos meses más iban a deshacerse de Patricia, y que después Daniel iba a ser tan fácil de manipular que prácticamente iba a entregarles la empresa en bandeja. El fiscal me preguntó si quería que le mostraran estos mensajes a Daniel. Le dije que sí, que mi hijo tenía que saber la verdad, por más que doliera. Llamaron a Daniel a la oficina del fiscal. Entró con la guardia alta. Me vio ahí y me preguntó qué más había inventado. El fiscal le dijo que no había inventado nada, que quería mostrarle algo, y le entregó los correos impresos. Daniel empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba con cada línea, cómo sus manos empezaban a temblar, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminó de leer, dejó caer los papeles, se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Después de varios minutos me miró y me preguntó si era verdad, si Valeria había planeado todo desde el principio. Le dije que sí, que lo sentía mucho, pero que era verdad. Daniel empezó a llorar. Me preguntó cuánto tiempo lo había sabido yo. Le dije que los correos antiguos acababa de verlos hoy, que yo solo había tenido sospechas, pero que no había tenido pruebas del matrimonio falso hasta este momento. Daniel me preguntó por qué ella había hecho esto, por qué lo había usado así. Le dije que por dinero, que Valeria había querido robar nuestra empresa y que para hacerlo necesitaba acceso, y la única forma de tener acceso era casándose con él. Mi hijo se quebró. Lloró como no lo había visto llorar desde la muerte de su padre, y yo solo pude abrazarlo mientras su mundo se desmoronaba. El fiscal nos dio unos minutos. Después nos dijo que necesitaba que Daniel supiera el resto. Le explicó que Valeria y Roberto no solo eran socios criminales, que habían sido amantes durante al menos 6 años, que había evidencia fotográfica, mensajes, registros de viajes juntos que habían hecho con dinero robado de la empresa.
Daniel escuchó todo sin decir nada. Cuando el fiscal terminó, solo preguntó una cosa. Me preguntó si iban a arrestar a Valeria. El fiscal le dijo que sí, que con la evidencia que tenían, había suficiente para acusarla de fraude, malversación de fondos y asociación delictuosa, y que probablemente iba a pasar varios años en prisión. Daniel asintió, y después me miró y me dijo que lo sentía, que había sido un idiota, que debió haberme escuchado, que debió haber visto las señales. Le dije que no era su culpa, que Valeria era muy buena mintiendo, que todos le habíamos creído al principio. Daniel me preguntó cómo lo había descubierto yo, cómo había visto lo que él no pudo ver. Le dije la verdad, que al principio yo tampoco lo vi, que Valeria me engañó a mí también, pero con el tiempo pequeñas cosas dejaron de cuadrar, y que cuando empecé a buscar, encontré todo lo demás. Mi hijo me abrazó y me agradeció. Me dijo que le había salvado la vida, que si yo no hubiera actuado, Valeria lo habría destruido completamente. Esa noche la noticia explotó. El fraude millonario en Super Express era el tema principal en todos los canales. Mostraban fotos de Roberto, Carlos y Valeria. Hablaban de los 12 millones robados, del matrimonio falso, de todo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas, conocidos preguntando si era verdad. Yo no contesté ninguna llamada excepto la de Patricia. Patricia me llamó llorando. Me dijo que no podía creer todo lo que había salido a la luz, que Valeria había engañado a todos, que era un monstruo. Le dije que sí, pero que ya había terminado, que finalmente la verdad había salido. Al día siguiente, sábado, la Fiscalía presentó cargos formales contra los tres: fraude corporativo, malversación de fondos, lavado de dinero y asociación delictuosa. Los tres quedaron detenidos sin derecho a fianza hasta el juicio. El lunes, el Consejo Directivo se reunió, de emergencia. Ana Soto había renunciado el día anterior, dijo que no sabía nada del fraude y que no podía seguir en una empresa donde había pasado algo así. Quedábamos Daniel, 2 consejeros externos que nunca habían estado involucrados, y Patricia, que acababa de ser reincorporada. Daniel propuso que yo regresara al consejo. Nadie se opuso. Volví a mi lugar, pero esta vez no como consejera honoraria, como presidenta del consejo de nuevo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Cancelamos todos los contratos con las empresas fantasma. Iniciamos demandas civiles para recuperar el dinero robado. Contratamos nuevos directores, implementamos controles más estrictos. La investigación de la Fiscalía continuó, revelando más cosas. Descubrieron que Valeria había planeado todo incluso antes de entrar a Super Express, que había investigado a nuestra familia durante meses, que sabía que Daniel era el heredero, que sabía que yo estaba envejeciendo y que Eduardo había muerto, que había identificado nuestra vulnerabilidad y la había explotado. Encontraron que Roberto Salazar había sido reclutado por Valeria desde antes del matrimonio, que ella le había prometido millones si la ayudaba, y que él había aceptado inmediatamente porque tenía deudas de juego que no podía pagar. Carlos Mendoza había entrado al plan 2 años después. Roberto lo había reclutado ofreciéndole un porcentaje. Carlos también tenía deudas y también había aceptado sin pensarlo mucho. Ana Soto realmente no sabía nada. Ella había sido manipulada para votar ciertas cosas, pero nunca supo del fraude real. El juicio comenzó 4 meses después. Yo fui testigo principal. Subí al estrado y conté toda la historia desde el principio. Mostré las pruebas, los correos que había guardado durante años, los archivos que Mónica me había entregado. Todo. Valeria me miraba desde su lugar con una mezcla de odio y desprecio. Ya no lloraba, ya no fingía. Solo me miraba como si quisiera que desapareciera. Roberto intentó negociar. Ofreció declarar contra Valeria a cambio de una sentencia reducida. La Fiscalía aceptó. Roberto testificó que todo había sido idea de Valeria desde el principio, que ella lo había seducido, que ella había planeado cada detalle, que él solo había seguido instrucciones.
Dijo que Valeria había investigado a la familia durante meses antes de entrar a trabajar, que había estudiado los horarios de Daniel, sus gustos, sus debilidades, que había planeado cada encuentro para parecer casual. Que cuando finalmente empezaron a salir, Valeria le reportaba todo a Roberto, cada avance, cada conversación importante, cada momento donde lograba que Daniel confiara más en ella. Roberto también confesó su relación con Valeria. Dijo que habían sido amantes desde antes del matrimonio, que Valeria le había prometido que cuando tuvieran el control de la empresa, dejaría a Daniel y se quedarían juntos con todo el dinero. Carlos también negoció. Admitió haber participado en el fraude. Dijo que Roberto lo había amenazado cuando intentó salirse, que tenía miedo de lo que pudieran hacerle si se negaba. Valeria se declaró inocente de todo. Su abogado argumentó que ella era solo la esposa del presidente, que no tenía ninguna participación en la administración de la empresa, que los correos y mensajes habían sido sacados de contexto, que Roberto le estaba culpando para salvar su pellejo. Pero la evidencia era abrumadora. Los correos de hace 7 años donde planeaba conquistar a Daniel, los mensajes recientes con Roberto donde coordinaban robos, la cuenta bancaria que compartían, los viajes que habían hecho juntos, todo. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando volvieron, el veredicto fue claro. Culpable de todos los cargos. Roberto recibió 8 años de prisión. Carlos recibió 6 y Valeria recibió 12. Además, los 3 fueron sentenciados a devolver los 12 millones de pesos más intereses y daños. Cuando el juez dio el veredicto, Valeria me miró una última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo vacío, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que había perdido todo. Se la llevaron. Y yo me quedé ahí sintiendo una mezcla extraña de victoria y tristeza. Porque sí, había amado. Había protegido la empresa, había expuesto la verdad, había hecho justicia. Pero el precio había sido alto. Mi hijo había perdido 10 años de su vida con una mentira. Había confiado en alguien que nunca lo amó, y eso era algo que ninguna sentencia podía reparar. Los meses después del juicio fueron de sanación lenta. La empresa seguía funcionando, las ventas no bajaron tanto como pensábamos, los clientes fueron sorprendentemente comprensivos. Muchos hasta nos apoyaron públicamente diciendo que admiraban que hubiéramos denunciado el fraude en lugar de ocultarlo. Patricia se quedó como directora general permanente. Hicimos oficial su posición con un contrato nuevo y mejor. Se lo merecía por haber sido leal cuando todo se puso difícil. Yo seguí como presidenta del consejo y Daniel continuó como presidente. Pero mi hijo ya no era el mismo. El divorcio se procesó rápido. Valeria firmó desde la cárcel sin pelear. No tenía sentido. No había nada que dividir. Todo lo que tenían estaba a nombre de Daniel. Y ella lo había perdido todo. Daniel se tomó un mes sabático después del juicio. Se fue solo a una cabaña en las montañas. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, para entender cómo no había visto nada, para perdonarse por haber sido tan ciego. Cuando volvió, estaba diferente, más serio, más cauteloso, pero también más fuerte. Una tarde vino a mi casa. Era domingo, hacía frío. Lo hice pasar y le preparé café, como cuando era niño. Nos sentamos en la sala. Daniel miraba su taza sin decir nada. Finalmente habló. Me dijo que no sabía si algún día podría volver a confiar en alguien, que durante 10 años había creído en Valeria, que había pensado que era el amor de su vida y que todo había sido mentira desde el primer día. Le dije que lo entendía, que yo también me había sentido traicionada, pero que no todos eran como Valeria, que todavía había gente buena en el mundo. Me preguntó cómo yo lo había visto, cómo había sabido que algo estaba mal. Le dije la verdad.
que al principio no lo vi, que Valeria era muy buena mintiendo, pero con el tiempo pequeñas inconsistencias empezaron a aparecer, cosas que no cuadraban, y cuando empecé a prestar atención, vi el patrón completo. Daniel me preguntó por qué no me dije antes, por qué dejé que siguiera casado con ella si yo sospechaba. Le dije porque necesitaba pruebas, que si lo hubiera dicho sin evidencia, él no me habría creído y que Valeria habría tenido tiempo de destruir todo y desaparecer. Daniel asintió. Me dijo que tenía razón, que si yo le hubiera dicho hace un año que Valeria lo estaba usando, él me habría dicho que estaba loca, que probablemente se habría alejado aún más de mí. Me preguntó si yo creía que Valeria alguna vez sintió algo real por él, aunque fuera un poco. Le dije que no lo sabía, que quería decirle que sí para que doliera menos, pero que los correos y mensajes que había leído no mostraban nada de amor, solo cálculo, solo manipulación. Daniel se quebró. Lloró en mi sala como no lo había hecho desde que era niño. Yo solo lo abracé y lo dejé sacar todo el dolor. Cuando se calmó, me preguntó cómo iba a seguir adelante, cómo iba a volver a creer en alguien después de esto. Le dije que con tiempo, que las heridas sanarían, que aprendería a ver las señales y que cuando llegara la persona correcta, él lo sabría. Me preguntó si yo estaba bien, si después de todo esto yo estaba bien. Le dije que sí, que estaba cansada, que había sido una batalla muy larga, pero que había valido la pena porque había protegido lo que Eduardo y yo construimos. Pero le mentí un poco, porque la verdad es que yo tampoco estaba completamente bien. También estaba herida, también estaba cansada y también me preguntaba si todo había valido la pena. Patricia también estaba procesando todo a su manera. Un día me invitó a comer. Nos sentamos en un restaurante tranquilo y hablamos durante horas. Me dijo que se sentía culpable por no haber insistido más desde el principio, que ella había sido la primera en sospechar de Valeria hace 4 años y que si hubiera presionado más, tal vez nada de esto habría pasado. Le dije que no era su culpa, que Valeria había engañado a todos, que era muy inteligente y muy cuidadosa y que sin las pruebas que yo recopilé durante años, nunca la habríamos atrapado. Patricia me agradeció. Me dijo que yo había salvado a la empresa, que sin mí, Valeria probablemente se habría salido con la suya. Le dije que no lo hice sola, que ella me ayudó cuando más lo necesitaba y que sin su apoyo yo no habría tenido la fuerza para seguir. Trabajamos juntas durante los siguientes meses para reconstruir la confianza dentro de la empresa. Hablamos con los empleados, les explicamos lo que había pasado, les aseguramos que esto nunca volvería a ocurrir. Muchos empleados me buscaban para decirme que estaban orgullosos de mí, que había hecho lo correcto, que había protegido sus trabajos al denunciar el fraude. Algunos lloraban mientras me lo decían, porque ellos también se habían sentido traicionados. Habían trabajado años construyendo esta empresa, y ver cómo 3 personas la saqueaban les dolía tanto como a mí. Les prometí que íbamos a cuidar lo que Eduardo construyó y que nadie más iba a robarlos. Daniel empezó a terapia. Me lo contó un día durante una junta. Dijo que necesitaba ayuda para procesar todo, que no podía hacerlo solo. Me alegró escucharlo, porque significaba que mi hijo estaba eligiendo sanar en lugar de quedarse en el dolor. Con el tiempo, Daniel empezó a recuperarse. No era la misma persona de antes, eso nunca iba a volver. Pero era una versión más fuerte, más consciente, más cuidadosa. Implementamos cambios importantes en la empresa. Creamos un comité de ética independiente. Contratamos auditores externos que revisaban todo trimestralmente. Establecimos protocolos para que ningún director pudiera aprobar pagos grandes sin múltiples autorizaciones. La empresa no solo sobrevivió,
creció. Los clientes nos respetaron por haber sido transparentes. Los proveedores nos apoyaron. Y los empleados trabajaron más duro que nunca porque sabían que estábamos protegiendo su futuro. Un año después del juicio, Daniel conoció a alguien. Se llama Mercedes. Trabaja en una empresa completamente diferente. No tiene nada que ver con Super Express ni con nuestro mundo. Al principio Daniel tuvo miedo de contarme. Vino a mi casa un domingo y me dijo que había empezado a salir con alguien, pero que esta vez iba más despacio, que la había conocido en un grupo de lectura al que había empezado a ir y que llevaban meses siendo amigos antes de que pasara algo más. Me preguntó si podía presentármela. Le dije que por supuesto. Mercedes llegó a cenar la siguiente semana. Era diferente a Valeria en todo. Más sencilla, más genuina, más real. La vi hablar con Daniel, la forma en que lo miraba, la forma en que él la miraba a él. Y vi algo que nunca vi con Valeria. Vi paz, vi tranquilidad, vi algo real. Después de la cena, cuando Mercedes se fue, Daniel se quedó un rato conmigo. Me preguntó qué pensaba. Le dije la verdad, que me había gustado, que se veía que era buena persona y que se notaba que a ella le importaba él de verdad. Daniel me preguntó cómo lo sabía, cómo podía estar segura de que esta vez era diferente. Le dije porque la forma en que Mercedes lo miraba no era calculadora. No estaba midiendo qué podía obtener de él, solo lo estaba mirando a él. Daniel me abrazó, me dijo gracias, gracias por haberlo protegido. Gracias por haber visto lo que él no podía ver. Gracias por haber salvado todo. Le dije que eso hacen las madres, protegen a sus hijos, aunque tengan que pelear contra el mundo entero. 2 años después del juicio, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Valeria cumplía su condena en una prisión federal. No volví a verla, no quise verla. No tenía nada más que decirle. Roberto y Carlos también estaban en prisión. Roberto intentó apelar su sentencia, le negaron la apelación. Del dinero robado, solo pudimos recuperar 6 millones. El resto estaba en cuentas que nunca pudimos rastrear. Probablemente en algún paraíso fiscal donde nadie puede tocarlo. Pero Super Express sobrevivió, y eso es lo que importaba. Patricia seguía como directora general. Daniel continuaba como presidente. Yo me mantuve como presidenta del consejo. Y juntos seguimos construyendo sobre el legado que Eduardo y yo habíamos empezado hace más de 40 años. Daniel y Mercedes se casaron en una ceremonia pequeña. Solo familia cercana y amigos íntimos. Nada ostentoso. Nada que se pareciera a su primera boda. Los vi intercambiar votos. Vi cómo Daniel lloraba cuando Mercedes le dijo que lo amaba. Y supe que esta vez era real. Que esta vez mi hijo había encontrado a alguien que realmente lo veía a él. No a su dinero, no a su empresa, solo a él. Después de la ceremonia, Daniel vino a buscarme. Me abrazó y me dijo que Eduardo estaría orgulloso de mí, que había protegido todo lo que habíamos construido y que gracias a mí, él ahora tenía una segunda oportunidad de ser feliz. Le dije que Eduardo estaría orgulloso de él también, porque después de todo lo que había pasado, había elegido levantarse, había elegido perdonarse y había elegido volver a confiar. Hoy, 3 años después de todo esto, me siento en mi estudio y miro las fotos de Eduardo en la pared. Le cuento lo que pasó, le digo que protegí lo que construimos, que no dejé que nos lo quitaran. A veces me pregunto qué habría hecho él en mi lugar, si habría esperado tanto como yo esperé, o si habría actuado antes. Pero creo que Eduardo habría hecho exactamente lo mismo, porque él me enseñó que cuando construyes algo con tus manos, con tu sudor, con tu vida entera, lo proteges hasta el final, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelo. Aprendí muchas cosas en estos años. Aprendí que el silencio puede ser un arma poderosa cuando se usa bien,
que documentar y esperar el momento correcto es mejor que gritar y acusar sin pruebas, y que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la verdad salga a la luz. También aprendí que las batallas más importantes no se pelean con gritos, se pelean con paciencia, con estrategia y con la certeza absoluta de que al final la justicia llega. Pero sobre todo aprendí esto, que confiar en tu instinto es importante, que cuando algo no se siente bien, probablemente no lo está, y que no tienes que poder probarlo en ese momento para saber que es verdad. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás loca. Y si tu instinto te dice que algo no está bien, probablemente tienes razón. Confía en ti, documenta todo lo que puedas. No te apresures si no tienes que hacerlo. Y cuando llegue el momento correcto, actúa con todo lo que tengas, porque al final del día, lo que construyes con amor y esfuerzo merece ser protegido, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelo. Mi consejo es este: observa más de lo que hablas, escucha más de lo que preguntas, y cuando veas algo que no cuadra, no lo ignores. Guárdalo, documéntalo, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar esa información. Y si alguien te dice que estás paranoica, que estás viendo cosas donde no las hay, confía en ti de todas formas, porque nadie conoce tu situación mejor que tú. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. Algunas partes de esta historia fueron modificadas para proteger identidades, pero la esencia de lo que pasó es real y espero que sirva para que alguien más abra los ojos a tiempo. Me despido de ti con la certeza de que hice lo correcto, con el orgullo de haber protegido el legado de Eduardo y con la esperanza de que mi historia te ayude a proteger lo tuyo. Cuida lo que es tuyo, protege a los que amas y nunca, nunca subestimes el poder de una mujer que sabe esperar el momento correcto.